Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. Prácticamente es de leer el capítulo entero, pero solo vamos a leer algunos dos versículos y luego pues seguiremos. El versículo 25 dice la palabra de Dios, y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Ahora, la frase, yo soy la resurrección de la vida. Eso es Jesús. La frase que vamos a tratar en esta mañana. Jesús manifestando de que Él era la resurrección, Él es la resurrección, Él es la vida, y como declara que el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, cuando leemos esta porción de la Escritura, tenemos que reconocer que llegamos a palabras mayores en el sentido de que ahora el Señor nos está hablando de vida, muerte y resurrección. Ahora el Señor está hablando en cuanto a esto. Y para que nosotros entendamos sobre esto, es conveniente pues que comencemos a ver la realidad de nuestra existencia y pongamos los pies sobre la tierra. Es muy común escuchar a algunas personas decir que no les gusta oír cosas desagradables, refiriéndose a las realidades de la vida. Lo penoso de esto es que vivimos en un mundo anestesiado e insensato, ya que todos buscan salir de la realidad que les rodea. De alguna manera, pues, algunos a base de filosofías volátiles quieren, digamos, evadir la realidad, o por meditación trascendental, o por algunos movimientos religiosos, o control mental, o terapia de grupo, o movimientos de autosugestión. Muchas veces quieren evadir todo eso, pero ¿sabe qué? El éxito de la estrategia de Satanás es llevar al hombre a no sentir ni palpar la responsabilidad que como ser tiene que afrontar dentro de la sociedad que le rodea. Para ello, pues, solo es importante, para ellos solamente es importante no pensar para creer que la vida, bueno, la vida es color de rosa cuando el color tiene, digamos, lo que les conviene. Ahora bien, sabemos que por el hecho de que el mundo huye de la realidad no deja de ser una genuina realidad. Cualquier ser humano quisiera contarles un cuento para poder satisfacer su búsqueda de algunos que buscan oír lo que quieren oír y no la verdad de Dios. Pero quiero decirle que los verdaderos siervos de Dios han sido puestos por testigos suyos, y seríamos unos insensatos e insinceros si no predicamos lo que verdaderamente quiere que oigamos. Sabemos que los sueños traen una dulce paz, pero esto hasta que despertamos y enfrentamos la cruda realidad. Ahora, en esta oportunidad, Dios nos ofrece una paz perdurable hasta la eternidad. Un mundo que cada día se destruye más. Sepa que la oferta que hace Dios es eterna y perdurable. Para poder lograr esta paz, tenemos que conocer algunas verdades que vamos a ver a través de
de lo que acá pues el Evangelio de San Juan nos dice, cómo es la realidad de la muerte, cómo es la realidad de la resurrección del creyente, cómo es la realidad de la vida eterna. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver la realidad de la muerte. La muerte, amados, es la única realidad verdadera para el que vive. Físicamente, la muerte es la separación de la unidad tripartita del hombre, según nos declara ya 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23, lo cual se compone de cuerpo, alma, espíritu. Algunos creen que el hombre es bipartito, entendiendo que el espíritu y el alma son una misma cosa, basando su teoría en lo que declara ya el libro de Eclesiastés en el capítulo 12 versículo 7, donde solo se menciona el cuerpo y el espíritu. Sin importar cuál sea nuestro pensamiento, sabemos que la muerte física es separación del alma del cuerpo. Ahora bien, si nosotros analizamos el contexto del pasaje donde Jesús hace esta declaración, veremos que para hablar de la resurrección y la vida, Jesús esperó que Lázaro muriera, según lo declara el versículo 6, donde dice: cuando oyó pues que estaba enfermo Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde dice estaba, porque él deseaba dejar claro su enseñanza con respecto a la muerte. Entonces podemos ver que Lázaro, según el versículo 14, donde dice, Jesús le dijo claramente: Lázaro ha muerto. O sea, Lázaro estuvo muerto. Pero también Lázaro, según lo que declara aquí el versículo 39, Jesús dijo: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Entonces, Lázaro estuvo muerto, Lázaro estuvo descompuesto. Entonces, todos hemos de ver la realidad de la muerte como parte del juicio de Dios por el pecado cometido por nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ya Dios les había declarado allá en el capítulo 2 del libro de Génesis, versículo 17, que el día en que comieran del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirían. Por esto en Adán todos morimos. En Adán todos mueren, dice el libro de 1 de Corintios. Entonces Jesús nos muestra la realidad de la muerte espiritual que poseen muchos que están vivos físicamente. Entonces, ya hemos hablado que la muerte física es la separación del alma del cuerpo. Ahora, tenemos que definir que la muerte espiritual no es más que la separación de nuestra alma del dador de la vida, que es Dios. Dios es vida y todo aquel que está separado de Él por el pecado está muerto espiritualmente. En Romanos capítulo 5 versículo 12, aquí encontramos cómo la muerte espiritual, dice, pasó a todos los hombres por causa del pecado. Cuando dice por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esto nos deja decir que tanto la muerte física como la muerte espiritual vienen por causa del pecado e invade a todos los hombres por cuanto todos somos pecadores. Entonces Jesús deja claramente establecido esta situación. Él denota esta verdad cuando ve a los que se lamentaban por Lázaro, según
nos habla aquí los versículos 32-33, donde vemos acá, donde dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que le acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Estos imploraban por Lázaro cuando deberían de estar llorando también por su alma. Verdaderamente que son muchos los que están vivos, muchos que estando vivos físicamente están muertos espiritualmente delante de Dios. Entonces, frente a la realidad inevitable de la muerte física, Jesús declara cómo salvar lo espiritual. Jesús nos quiere llevar a que nos demos cuenta de la situación inevitable de la muerte física y sus consecuencias. Esto lo notamos en el hecho de que Jesús, habiendo podido ir a tiempo para sanar a Lázaro, espera que muera. De esta manera su familia tendría que experimentar las consecuencias de la muerte. Entonces, frente a esta condición de la muerte, Jesús lleva a nuestra mente a preocuparnos por nosotros mismos. Cuando enfrenta a Marta y le dice: tu hermano resucitará. El propósito de Jesús era llevar a esta mujer a pensar en la esperanza de Dios frente a la realidad de la muerte que ella misma había sentido en carne propia. Entonces, tantas veces que Marta había oído hablar de esta palabra, pero había oído hablar de la muerte y de la resurrección como algo que ella nunca le iba a tocar, como pensamos muchos, hasta que la muerte nos toca. Entonces, la respuesta de Marta explica su pensar. Cuando ella dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Esta es una respuesta vacía para Jesús. Es como si ella hubiese dicho: sí, Señor, yo he oído esto, pero Señor, mi hermano está muerto. Y de esta expresión es que Jesús nos lleva a pensar en cuanto a la realidad de la resurrección del creyente. Porque la resurrección era una promesa de la antigüedad. La resurrección era una promesa de la antigüedad. En pasajes como Isaías 26, 19, en Daniel 12 del 1 al 3, en Ezequiel 37 del 1 al 10, se nos habla de la promesa de la resurrección. Este era un tema predilecto para los profetas y estudiosos de la Biblia. De hecho, la secta religiosa de los días de Jesús estaban en plena discusión con respecto a la resurrección. Allá en el capítulo 22, versículo 23 al 33, no lo vamos a leer por el tiempo, pero allí podemos ver que los religiosos estaban discutiendo con respecto a la resurrección, de tal manera que los saduceos la negaban y los fariseos la creían. Y como vemos ahora, Marta tenía esto en su mente, pero no vivía por ello. Marta conocía sobre la promesa de la resurrección, pero ella no vivía por ello. Ella no estaba convencida de la realidad de la resurrección como un hecho tal que calmara su alma con respecto a las personas queridas que ella había visto partir. Esta es la enseñanza que el apóstol Pablo nos brinda allá en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13, cuando él dice:
para que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza, como aquellos que no tienen esperanza. Pero al parecer esta verdad era algo muy lejano y no dominaba el corazón de Marta ni el de sus familiares y amigos. Lo que estamos diciendo es que esta gente no tenía convicción suficiente con respecto a esta promesa, de manera tal que en vez de estar desesperados porque Lázaro había muerto, debían de estar dando gracias a Dios por la promesa de que un día Él iba a resucitar. Marta, de hecho, respondió como si dijera: sí, yo lo sé, Señor, que mi hermano resucitará, pero este no es mi problema ahora. Mi problema es que yo no lo quiero en la tumba, sino vivo ahora. Entonces podemos ver, hermanos, que la fe en la resurrección es la base de la vida eterna. La fe en la resurrección es la base de la vida eterna. Marta y los demás tenían que entender la verdad de esta promesa. Por esta razón Jesús declara lo que podemos ver aquí en el versículo 25, cuando Él dijo, Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Entonces, las palabras de Jesús son terminantes y directas a creer convicción, a crear convicción en el corazón de los que han de creer en el poder de la resurrección. Esta gente no solo debía de conocer esta promesa, sino que esta promesa tenía que ser la base de su fe y de su existencia, por lo que Jesús lleva a Marta a la pregunta final: ¿crees esto? La pregunta que hace Jesús ahora a Marta tiene como propósito traerle a confesar. Traerle a confesar. La Biblia no solo nos llama a creer, sino que nos llama a confesar con nuestra boca, como lo declara ya Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, donde dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Marta da una respuesta satisfactoria para testimonio de ella ante Jesús y ante los demás. Podemos ver que ella no dice, sí creo, y nada más. Sí, no, que ella declara que Jesús es la resurrección. Vea, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Con esta declaración, Marta deja claro ante el Señor cuáles son sus convicciones ante la realidad de la muerte, ante la realidad de la muerte de su hermano. Entonces, podía decir, muera o viva mi hermano, yo sé quién eres tú, Señor. Yo sé quién eres tú, Señor. Entonces, su fe en la resurrección será recompensada por el poder de Jesús. Jesús, frente a la incredulidad de los demás, Él iba a confirmar la fe de Marta y de su hermana María. Marta hasta ahora es la única del grupo que ha entendido la enseñanza que Jesús quiere aquí traer para la gloria de Dios. Los demás han de ser enfrentados ahora. Aquí en el versículo 37 dice, y algunos de ellos dijeron,
¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Cuando nos narra cómo Jesús esperaba el momento crítico, cuando ya Lázaro había muerto, había sido enterrado y hería para hacer la obra que traería gloria al Padre. Esto fue lo que había declarado a sus discípulos allá en el versículo 4, cuando dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces, podemos ver que Jesús enfrenta a María, ve la desesperación de los que amaban a Lázaro, y aún nos habla la Biblia y nos muestra cómo el mismo Señor Jesucristo se conmovió y lloró frente a la tumba de su amigo. También tuvo que oír a los incrédulos que cuestionaban y decían si él no había podido evitar que Lázaro pasase por la cruda realidad de la muerte. Entonces, podemos ver la realidad. En tercer lugar, la realidad de la vida eterna. Jesús demostraría ahora su poder sobre la muerte y sobre la vida. ¿Por qué? Porque Jesús esperó el momento en que los hombres no podían hacer nada por Lázaro. Y conmovido por el escenario que tenía a su alrededor, se dispuso el Señor Jesucristo a actuar. Dice el versículo 38, Jesús, dice, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, y era una cueva y tenía una piedra puesta, dice, encima. O sea, el texto nos habla y destaca algo tan dramático, los sentimientos del Señor, cuando dice Jesús profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía, dice, una piedra puesta encima. Entonces, frente a la tumba comenzó a ordenar y a declarar que hiciesen lo que él pedía, diciendo: quita la piedra. Veamos que Jesús no hace nada que nosotros podemos hacer, sino que hace todo lo que nosotros no podemos hacer. Ellos podían quitar la piedra, pero ellos no podían hacer lo que ahora el Señor Jesús ha de hacer. Entonces, podemos ver el detalle que nos habla Juan. Antes del milagro, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede. Aquí el versículo 39 dice, Jesús dijo: quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Esto nos habla que Marta había creído, pero todavía ella no había entendido todo el poder que radicaba en el Señor Jesús y cómo Él tenía el poder más allá de las fuerzas de la naturaleza. Entonces podemos ver que Jesús aquí demuestra su poder frente a la muerte. Nos habla acá lo importante sobre la condición de Lázaro, que dice de que estaba muerto y su muerte era fácilmente confirmada por el olor que despedía la tumba. O sea, su cuerpo hería por tener 4 días de haber muerto.
Entonces, Marta quiere advertir al Señor de la condición del cuerpo de su hermano. Ella no sabía que Jesús conocía todas las cosas. Él conoce todas las cosas, sin que el hombre le pueda decir algo. Jesús había esperado precisamente que todo esto llegara a este punto para demostrar hasta dónde llegaba en él el poder sobre la muerte. Esto no dependería de la condición de Lázaro, sino del poder que él tenía sobre la vida y sobre la muerte. Por esto, para que nadie tuviera dudas, le dice a Marta: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe tiene que venir antes de ver la evidencia del poder de Dios. Hebreos 11:1 nos dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús estaba exigiendo a Marta y a los demás fe antes de ver lo que Él haría, porque esto es fundamental ante Dios. Entonces Jesús confirmaba ahora la fe de los creyentes, dándoles la seguridad sobre la vida eterna. Ahora Jesús ora al Padre en su condición de Dios hecho hombre, para que el Padre confirmara su poder con la señal que en este momento haría. Dice el versículo 41 y 42. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Para que crean, dice, que tú me has enviado. Entonces, dice que quitaron la piedra. Quitaron la piedra. Y cuando Jesús oró al Padre como evidencia a los que le rodeaban y a nosotros, que en este momento podemos ver las Escrituras, declaró con voz de autoridad: Lázaro, ven fuera. Es evidente que esta petición de Jesús, aún muerto, era un verdadero reto ante la muerte. La muerte ahora entregaba a Lázaro para que volviera a vivir como lo había hecho antes. El versículo 44 dice: el que había muerto, dice, salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatale y déjale ir. Ya él no tenía que hacer más nada por su amigo. Ya los demás podían ejecutar esta petición. ¡Qué bendición lo que Dios es capaz y es suficiente para hacer en la vida de toda aquella persona que está muerta espiritualmente! Dios es capaz de darle vida. Dios es capaz de sacarlo de la condición deplorable en que usted se encuentre y hacerlo un hombre nuevo, hacerle un hombre que pueda vivir plenamente en la plenitud de la vida de Dios. Porque Él es Dios y Él es suficiente para poder cambiar la vida de toda persona, cual fuera, quien fuera en la vida. Dios le hace una persona nueva.
Así declara la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Entonces, podemos ver que desde el versículo 45 al 57, uno puede ver la reacción de sus enemigos y la manera en que, sin saberlo, aquellos estaban profetizando de la obra sustitutiva de Jesús. Ahora no solo esta gente tenía la promesa sobre la resurrección, sino que ahora tenían la seguridad de que la resurrección era un hecho posible, además de saber dónde radicaba el poder de la misma. Es una promesa de Dios, es una promesa, pero como en aquel tiempo también, quizás sin duda hoy en día también, el corazón de muchos se endurecen. O sea, algunos se endurecen más que nunca, pero también la fe de los que habían creído estaba fortalecida por esa señal y podían decir con toda prosperidad: Jesús es la resurrección y la vida. Querido amigo, en esta mañana, seguramente el diablo le ha engañado por una serie de cosas y quizás decirle: mira, no existe tal cosa. Pero sabe, aquí hay una evidencia palpable del poder de Dios, del poder del Señor Jesucristo, que si usted en esta mañana cree en Jesús y le recibe a Él como el único y suficiente Salvador de su vida, créame con todo corazón, créame con todo corazón que usted tiene la certeza de la resurrección en el día postrero. En aquel día cuando Jesús dice de que Él, con voz de mando, con trompeta de Dios, vendrá del cielo. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Oiga, es una promesa de Dios. Es una promesa que el Señor le da a usted. Si usted cree en Él, usted pasa de muerte a vida. Usted pasa de ser un hombre muerto espiritualmente a ser un hombre o una mujer que pueda tener vida espiritual para aquel día en que Jesucristo venga. Y ya, dice la Biblia, ya no hay más sufrimiento, ya no hay más dolor, porque es una nueva vida en Cristo Jesús. En esta mañana, yo le animo a usted que reciba a Jesús como el único y suficiente Salvador de su vida. Recibir a Jesús está algo tan sencillo. Solamente es creer lo que Él hizo por nosotros, como es pagar el precio de nuestro pecado ahí en la cruz, y que su sangre nos limpia de todo pecado, y que al limpiarnos, al salvarnos, Él viene a hacernos a nosotros un nuevo hombre en Jesús, esperando aquel día en que Él regrese para llevarnos, y así como dice, estaremos con Él para siempre. Hoy este día, usted puede hacerlo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por las maravillas que tú, Señor, haces en la vida de los seres humanos. Si fuiste capaz de darle vida a aquel hombre que había muerto hace 4 días, ¿cuánto más aquellos que están moribundos y que
aún no han muerto físicamente, pero están muertos espiritualmente, Señor, tú les des vida y vida en abundancia por creer en ti. Señor, oramos porque tú obres en el corazón de todos aquellos que necesitan de la salvación de Dios por medio de Jesucristo. Amigo que está con nosotros, allí donde usted esté, dígale de esta manera al Señor: Dios, creo con todo mi corazón que tú enviaste a Jesucristo a este mundo para salvar a los pecadores. Y yo, Señor, me considero un pecador y creo que yo mismo no puedo salvarme, pero reconozco la obra que Cristo hizo en la cruz y creo que Él pagó por mis pecados y que ahora, al creer en Él y al recibirle a Él, yo tengo vida, salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Yo te recibo como mi único y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Te damos gracias. Damos gracias a Dios en esta mañana. Si usted hizo esta oración, y aseguro que Jesús ha venido a ser parte de su vida. Y ahora usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Y como usted es una nueva criatura, usted necesita este manual para saber cómo conducir su vida, cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de este manual que es la palabra de Dios. Este es el manual que Dios nos deja para poder vivir vida plena en Cristo Jesús. El Señor les bendiga y les recordamos a las 5 de la tarde nuevamente conectarse para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. Nuestro hermano José Luis Zuleta, quien estará enseñando por la tarde. Dios le bendiga. Bendiciones.